Aló, muy buenos días a todos. Eh, Queremos saludar a nuestra docente Andrea Montoya y a todos los participantes del foro. A continuación vamos a presentarles nuestra actividad, la parte número 4, correspondiente a la actividad número 2. Los siguientes integrantes: Alba Chaparro, el señor Andrés Chávez, se encuentra en el centro de la pantalla, y la persona que les está hablando. Eh, Revisando la actividad que presentaron los estudiosos Alex Alfaro, Blanca Sanguino y Edna Quiñones, hemos considerado prudente hacer alguna crítica constructiva con respecto a la presentación que ellos hicieron. Primero nos vamos a enfocar en las competencias que incluyeron en el protocolo de la actividad. Ellos presentaron 4 competencias y les faltó complementar en la mayoría de ellas la finalidad, es decir, la condición de calidad de la competencia. En lo que respecta a los otros aspectos que son el verbo desempeño, el objeto o situación, se encuentran, y la finalidad, perdón, se encuentran bien elaboradas. Voy a hacerle la palabra a nuestra compañera Alba Chaparro para que les explique a ustedes un poco la parte sobre actividades y sobre el tipo de recursos que se utilizaron en el protocolo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, como lo decía Manuel, entonces, bueno, esas fueron las primeras observaciones que hicimos con respecto al protocolo que presentaron. Luego de eso, bueno, aquí en donde dice qué tipo de actividades considera que más pertinentes para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Entonces, básicamente, uno, pues plantearon un solo objetivo de aprendizaje que seguramente cumple para todas las 4 competencias que ellas plantearon. Dentro de las actividades consideraron actividades de inducción, exploración, aplicación y evaluación, sin embargo, en este no hacen ninguna referencia a ella. Aquí dentro de qué información considera necesaria para que los estudiantes desarrollen las actividades, pues solamente mencionan, digamos que como un documento importante el PEI, sin embargo, consideramos que aquí hubiese podido incluir, digamos que la autoría o los PDFs que son necesarios o que aparecen, digamos, dentro de la plataforma. Eh, con respecto ya a la unidad didáctica que nos presentaron nuestras compañeras, entonces el tema es el sentir manuelista, ¿cierto? Y el nombre de la actividad son los 9 sombreros de la Manuela Beltrán. Entonces ahí, pues digamos que no comprendo un poco sobre como nombre de actividad general, si ese es el nombre de la unidad didáctica, porque finalmente digamos que actividades plantean 4 tipos de actividades. Entonces, dentro de las 4 actividades que ellas plantean, entonces nos plantean actividades de inducción, actividades de exploración, actividades de ejecución y actividades de evaluación. Entonces, Andrés nos va a recordar, ¿cierto?, cuáles eran las actividades de inducción. Ok, las actividades de inducción o entrada son pues aquellas que deben invitar al estudioso para que ingrese y se involucre con el contenido. Pueden usarse datos curiosos o preguntas retadoras. Bueno, en este tipo de actividades nuestras compañeras nos plantearon como tal un ejercicio en el cual ellas hacen una descripción completa de la actividad de inducción como tal. Entonces, digamos que en nuestro caso, nosotros tomamos estas actividades de inducción como varios tipos de actividades que nosotros podemos plantear. Sin embargo, cumplen con el criterio que nos habían planteado como actividades de inducción y es que inicialmente dentro de la actividad planteada solicitan como que los estudiantes se organicen en grupos y en esos grupos que organizan empiecen como a revisar, ¿cierto? La información que está contenido para, digamos, o los documentos, ¿cierto? Que son fuente de información para desarrollar el resto de las actividades. Dentro de las actividades de exploración, Andrés nos recuerda cuáles son aquellas actividades. Bueno, aquellos son el grueso de la enseñanza. En estas actividades están los contenidos del tema, la información que el estudioso requiere para emprender un proyecto o para resolver un problema. Esta información se presenta de diferentes formas y en diferentes formatos.
Ok, entonces en este caso nuestras compañeras nos plantearon como actividades de exploración es que cada participante del grupo debe iniciar la exploración de los recursos o documentos web y el moderador del grupo debe dinamizar la búsqueda y la presentación de aportes sobre el principio siguiendo las indicaciones de la guía de trabajo en el PDF. Entonces básicamente digamos que en estas actividades de exploración ya empiezan digamos que a ingresar dentro de los documentos y a revisar la información que está contenida. Digamos que de cierta forma nos parece que cumple con el objetivo de este tipo de actividades. Con respecto a las actividades de ejecución, que son aquellas actividades que ponen a prueba el aprendizaje y las competencias que deben desarrollar cada uno de los estudiosos. Estas actividades son las que tienen el potencial para desarrollar las competencias educativas. entonces, dentro de estas actividades de ejecución, lo que las compañeras nos plantean es que los estudiantes deben desarrollar una infografía, digamos, a partir de la información que han empezado a evaluar y elaborar esa infografía, ese infograma con los requerimientos de la guía, o sea, siempre están basadas dentro del documento que les dan, digamos que los estudiantes y debe, digamos que, propiciar que ellos reconozcan cuáles son los aportes, digamos, que les deja cada uno de esos documentos para cumplir, digamos, que con el objetivo de aprendizaje. Entonces, dentro de las actividades de la evaluación, Que son aquellas actividades que permiten al estudioso monitorear sus aprendizajes y competencias. entonces, dentro de las actividades de la evaluación, nuestras compañeras nos presentan que cada participante debe revisar con anterioridad la rúbrica de evaluación para realizar los procesos de auto o heteroevaluación que la actividad amerita de acuerdo con los criterios establecidos para la misma. Entonces, realizar una revisión como mínimo de tres grupos o principios y desde allí presentar y responder las siguientes preguntas. Considera que lo presentado por el grupo refleja el valor de la UMB asignado. Entonces, digamos que como cada una de ellas dentro de las actividades de ejecución planteó, digamos, o estableció un valor para cada uno de los grupos, entonces ellos deben revisar si sus compañeros cumplieron con el objetivo que planteaba la actividad. Entonces, digamos que básicamente eso es lo que nosotros hemos hecho como de revisión con respecto a la actividad presentada por nuestros compañeros. Entonces, pues digamos que observamos que la idea es que cumple con lo que nos habían solicitado con respecto a con respecto a la unidad didáctica y sin embargo, pues sí habría que plantear, digamos que otras actividades que pudieran generar, digamos, mayores como posibilidades de acercarse un poco más a los temas con respecto a la cátedra manualista. ¿Listo? Entonces, no sé si mis compañeros quieren hacer algún aporte adicional. Ok, muchas gracias. Hasta luego.